De Brasilia a Alto Paraíso. Fui con Diego a la oficina de asistencia comunitaria para saber si yo podía quedarme en alguno de los albergues disponibles para las personas sin hogar. En ese momento mi permiso de estadía en Brasil ya había expirado y no fue posible recibir la asistencia. Me despedí de él, deseándole una pronta recuperación, y me fui hacia el centro de la ciudad. Allá encontré a un artesano mexicano que me habló de un lugar llamado Frida, algo parecido a un colectivo casa de paso, donde fui muy bien atendida. Al día siguiente vi conectada en Facebook a Tierra Mojada, una amiga que había conocido en el ENCA, y se me ocurrió preguntarle dónde se encontraba. Ella me dijo que estaba en el terminal de Brasilia y que iba hacia la salida a Pirinópolis. Sin sentirme muy segura en esa ciudad, sin dinero como estaba y con ganas de continuar moviéndome, le escribí que me esperara, pero ella no alcanzó a leer mi mensaje. De todas maneras me fui y cuando llegué al terminal no la encontré. Sin perder tiempo tomé un bus que me llevaría hacia la salida a Pirinópolis y por indicación del conductor del bus me bajé en un lugar desde donde caminé un poco hasta ver a Tierra Mojada y a Isabel. Ambas estaban yendo hacia Chile y querían ir conociendo algunos pueblos de la ruta. Al día siguiente me desperté pensando en que el primer animal que yo viera ese día sería mi animal tótem, y mi sorpresa fue grande al ver un tucán volando de un árbol a otro. Desde niña siempre he tenido al tucán como uno de mis animales favoritos, y con el tiempo supe que algunas energías que esta ave representa son la cura a través de los colores y el ser un poco sinvergüenza, pues encuentra su alimento relativamente fácil y también estadía y tranquilidad en pequeños huecos de troncos secos de árboles. Más o menos lo que yo sentía que hacía en mi viaje, y también por el avistamiento en Santa Elena de Guairén, ahora estaba segura de que mi conexión con esta ave era real. Encontramos quien nos llevara hasta Pirinópolis y apenas me bajé del carro encontré una semilla de ojo de buey con un cuarzo verde incrustado. Lo tomé como un buen augurio y desde entonces las semillas de ojo de buey son mi talismán favorito. Ellas aparecen cuando necesitamos reforzar nuestra voluntad, sobre todo en lo que se refiere al cuidado de la madre tierra, y son como los cristales del reino vegetal. Creo que cuando trabajo por la madre tierra, al igual que el universo es generoso en dádivas espirituales y sapienciales, ella me da todo lo material en abundancia, porque si ella es mi madre, ¿qué podría faltarme? Sin embargo, con todo y el amparo de la madre tierra, fue difícil encontrar dónde acampar sin tener problemas con la comunidad de Pirinópolis. La información del tucán la encontré en www.animalshaman.com. Antes de irnos del pueblo fuimos a tomar un baño en el río de las ánimas. Mucho tiempo atrás consideraba que la superstición era mi mayor defecto y me daba risa pensar que eso mismo había dicho en al menos un par de entrevistas de trabajo. Comprendo hoy que las supersticiones vienen de acciones que pueden presentar consecuencias negativas y que en las diferentes culturas y a lo largo de la historia se empezaron a implementar medidas de precaución ante dichas acciones a través del miedo. De igual manera, no quería quedarme para tener que bañarme todos los días en el río de las ánimas y no opuse resistencia cuando decidimos irnos. Nos fuimos caminando hacia la salida a ver también qué nos deparaba el destino y vimos a 4 muchachos desayunando en el malecón junto al río. Eran Poliana, Mana, Fabricio y Diego. Paramos para hablar con ellos y supimos que estaban yendo hacia Alto Paraíso. Inmediatamente les pregunté si había espacio para mí y Fabricio, que conducía una camioneta combi de esas que son típicas de los hippies, me dijo que sí. Tierra Mojada e Isabel se fueron con nosotros hasta una intersección de caminos para tomar rumbo hacia otro pueblo y allí nos despedimos, deseando buenos viajes y próximos encuentros. Tomamos una ruta que iba hacia Alto Paraíso pasando por los pueblos Cavalcanti y São Jorge. Los paisajes eran impresionantes, con un atardecer de siluetas montañosas oscuras sobrepuestas en el cielo de tonos amarillos, anaranjados y fucsias. También se veían las nubes como una especie de niebla cálida y me sentí como en el África, aunque quizás haya visitado ese continente solo en vidas pasadas. En Cavalcanti fui a un restaurante a pedir comida y me regalaron frutas, verduras y panes variados. Llegué cargada de presentes a la camioneta
y los muchachos, sospechando de mi situación económica, me dijeron que no era necesario que gastara mi dinero, pero quedaron sorprendidos al saber que todo era un regalo. Aunque la onda de esos lugares es bastante tranquila para los viajeros, yo todavía estaba como tanteando el agua, como esperando a que estuvieran las condiciones perfectas para prescindir un poco más de estas ayudas que se presentaban ante mí. Y ahora me doy cuenta que esas ayudas ya constituían la abundancia de mi viaje, solo que tenía dificultad en recibirlas, y cuando llegamos a la casa de una pareja de amigos de las chicas en Alto Paraíso, empecé a sentirme perdida por no tener el control de la situación, no queriendo ser una carga para ellos que me estaban dando tanto, aunque siempre con alegría y generosidad sinceras. Y a pesar de que todo estaba yendo perfectamente, sentía vergüenza y aprovechando un momento de soledad me puse a llorar. Mientras lloraba, el perro de la casa se acercó husmeando y puso sus patas en mi abdomen para saludarme, y yo sentí como un soplo de polvos mágicos que me habían sacado del embrujo de mi tristeza. Me senté en un andén para consentirlo y él empezó a masajear mi espalda con sus dientes, como jugando a morderme pero sin hacerme daño. Ese perro me hizo sentir que en ese momento yo sí tenía un lugar en el mundo y era ahí mismo junto a él. Fui a buscar alimentos en una feria de productos orgánicos y pensé que iba a ser difícil encontrarlos gratis, pero al contrario quedé sin fuerza para llevar tantas verduras y frutas que me regalaron y que compartí con Cita, a quien por tercera vez encontré de manera casual. Cita me dijo que se quedaría algunos días con otras personas de Lenca y luego de hablar un rato me fui llena de alegría, de alimentos y de la confianza de saber que tenía cerca con quien compartir un hotel de todas las estrellas. No recuerdo todos los detalles del viaje y creo que tampoco los recordaría si hubiera escrito estas líneas al final de cada día de su ocurrencia. Tampoco recuerdo todas mis impresiones, pero sé que estuve mejor desde que conocí al perro de Alto Paraíso y del encuentro con Cita y sus amigos. Sin embargo, los muchachos de la combi también eran maravillosos y me dijeron que podía ir con ellos a São Jorge. Así lo hice. El Parque Estadual A Chapada dos Veadeiros es muy famoso en Brasil por lo exuberante y lleno de cascadas y rutas para hacer senderismo. Me parecía fácil experimentar la magia de la abundancia en ese lugar y creo que la Madre Tierra quería que pasara una buena temporada allí. En el mercado me regalaban verduras, también conocí a una artesana que exponía mis trabajos en su paño y a veces me llegaban algunos reales que me facilitaban los días. Yo andaba toda suelta, salvaje. Para mí la libertad no depende tanto del contexto, sino que consiste en hacer elecciones conscientes que me mantienen en estado de albedrío. Creo que São Jorge me estaba ayudando a fortalecer esa conciencia. Fuimos en una ocasión a un lugar llamado Paraíso dos Pandavas, un complejo de pocas cabañas muy exótico, donde había una plataforma de madera frente a un pozo de agua rodeado de pura vegetación típica de Cerrado. También fuimos a Couros, uno de los lugares más bellos que he visitado en mi vida. Vi extrañas inscripciones en las piedras del río y un ambiente en general muy parecido al paraíso que pintan en las escenas edénicas. Sentada en una piedra meditando, vi junto a mí un nido de 3 serpientes. Estaban atentas mirándome, muy quietas pero listas para la acción. Respiré para continuar tranquila y les dije que agradecía dejarme compartir un momento a su lado. Comprendí que conforme lo permitía internamente era posible conocer este tipo de lugares. Estando en Couros, Mana me enseñó 3 asanas de yoga, el águila, la bailarina y el árbol, y a veces las practico cuando hago mis meditaciones en la naturaleza, repitiendo la frase yo soy acompañada de todas las cualidades que corresponden a cada una de estas posturas. En un libro que ya cité líneas atrás, el de los animales símbolos, dice que al imitar a un objeto, llámese ese objeto una persona, animal o cosa, realmente estamos adueñándonos de las características que éste posee. Y pienso que al hacer una imitación en las asanas, estamos adoptando los atributos de los objetos que se imitan, siendo también indispensable la respiración para potenciar la conexión. Recuerdo un día en São Jorge en el que vi a una muchacha que llevaba un libro del que imagino hablaba de la respiración porque decía algo como aprenda a respirar y cambie su vida.
y en uno de esos días siguientes en que fui a bañarme al río, sentí la necesidad de sentarme en una piedra y concentrarme en mi respiración, queriendo seguir cualquier recomendación que me sugiriera ese título. Para mí fue sorprendente ver cómo el resto del día se presentaron pequeños milagros, incluidos 20 reales que encontré debajo de la silla de un parque y un delicioso almuerzo que me regaló la dueña de un restaurante del pueblo, en el que una vez sentada a la mesa para empezar a comer, sentí cómo empezó a bajar mi periodo, como si hubiera sido un reconocimiento muy fuerte a la solidaridad femenina. Fue especial que yo hubiera podido percatarme de esto porque a partir de ahí he hecho un mejor seguimiento a mi ciclo menstrual y me he dado cuenta de asuntos muy interesantes que ojalá un día sepa compartir. Mana y Poliana parecían hermanas. Poliana de maneras más suaves y delicadas, Mana de actitud más osada. Ambas fueron un gran apoyo por esos días que pasamos juntas. Luego se fueron a Goiânia, donde vivían. Fabricio se fue a Sao Paulo y dejó las llaves de la combi para que yo pudiera dormir allí. Estaba estacionada fuera del camping do Rafa, lugar donde también recibí grandes ayudas. Diego se quedó en el pueblo.